hotelero y aperturamos la guía de estudio número 1 de la segunda unidad. Para esta guía vamos a estudiar el tema de la industria hotelera y nos vamos a centrar en el reglamento para establecimientos de hospedaje según las leyes y reglamentos del INGUAT. Entonces, como título, industria hotelera. Una vez más, les recuerdo que estas leyes son aplicables para Guatemala. Es decir, que sí existe otra clasificación de establecimientos, pero quedará para otros países, lo podríamos decir así, y si existiera otra clasificación que se acredite en Guatemala, el INGUAT hará, el INGUAT será el ente pues que dará la autorización para la clasificación que pueda surgir. Este es el reglamento número 5, está en las leyes y reglamentos del INGUAT, el título es Reglamento para Establecimientos de Hospedaje. En el capítulo 1 nos habla de la clasificación de los establecimientos de hospedaje. En el artículo 1 nos dice, quedan sujetos a las disposiciones del presente reglamento todos los establecimientos de hospedaje, entendiéndose como tales. ¿Qué es un establecimiento de hospedaje? Dice, los que presten al público servicio de alojamiento y otros servicios afines mediante pago. Huésped, dice, es la persona alojada en un establecimiento de hospedaje. Usuario, es la persona que sin estar alojada en un establecimiento utiliza cualesquiera de sus otros servicios. Es decir, un huésped es aquella persona que llega al hotel, pide una habitación y duerme en el hotel, es decir, en la habitación del hotel, ¿verdad? Pero un usuario es aquella persona que no hace uso de habitaciones del hotel, sino que más bien, por ejemplo, llega y va al área de restaurante y pues quiere consumir un tiempo de comida. Este se constituye únicamente en usuario porque sin estar hospedado dentro del hotel hace consumo de los diferentes productos o servicios que el hotel tiene disponibles. Entonces, hay una diferencia entre un huésped y un usuario del hotel. Ahora, en el capítulo número 1 vamos a ver la clasificación de los establecimientos de hospedaje. Artículo 2 dice, la categoría de los establecimientos de hospedaje denominados únicamente establecimientos en este reglamento se indica por medio del distintivo previsto en el siguiente artículo, en el 3. Según la ley, los grupos son hoteles, moteles, pensiones y hospedajes. Vamos a irnos al primero. El grupo hoteles, según la ley, se clasifica en 5, 4, 3, 2 y 1 estrella. El grupo moteles se clasifica en 3, 2 y 1 estrella. Las pensiones en categoría A, B y C y los hospedajes en categoría A, B y C. De igual manera, como vuelvo y repito, si existiera otra clasificación de establecimientos de hospedaje, el INGUAT será el ente encargado de darle la categoría y asignarle un grupo. Por ejemplo, hay bungalows, hay apartamentos, hay chalet, hay apartahoteles. Entonces, el INGUAT verificará si es conveniente y le dará la categoría según considere justo, ¿verdad? Es decir, en cuanto al grupo y a la categoría, se le asignará. Ahora, vamos a ir viendo qué es un hotel, qué es un motel, qué es una pensión y qué es un hospedaje. Para ello, dentro de este mismo reglamento, nos vamos a ir al primer grupo, que es grupo hoteles. Luego vamos a regresar a ver estos artículos. No crea que nos vamos a pasar la página, ¿verdad? Empezamos con el grupo hoteles. El grupo hoteles lo encontramos en el capítulo número 2 y dice, condiciones en los establecimientos de hospedaje. Grupo hoteles, artículo 20. Para que un establecimiento pueda ser clasificado en el grupo de hoteles, debe ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independiente, constituyendo sus instalaciones un todo homogéneo con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo, debiendo prestar sus servicios de hospedaje y alimentación y otros de acuerdo a su categoría. Se clasifican en categorías 5, 4, 3, 2 y 1 estrella. Entonces, aquí tengamos claro. En el artículo 20 nos dice que es un hotel y dice que los hoteles venden hospedaje, es decir, un lugar donde dormir y alimentación y que se clasifican en categorías de 5 a 1 estrella. Esto es en el primer grupo que es grupo hoteles. Vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo es grupo moteles.
pero la ley establece lo siguiente. De igual manera, a partir de acá, vean, a partir del artículo número 21, nos empieza a hablar de hoteles 5 estrellas, las condiciones y las áreas que deben reunir los hoteles de 5 estrellas, en los hoteles de 4 estrellas, también las condiciones, los hoteles de 3 estrellas, los hoteles de 2 estrellas y hasta llegar a los hoteles de 1 estrella. Pasamos esto y llegamos al grupo segundo, que es grupo moteles. Y aquí, en cuanto a los moteles, existen dos clasificaciones. Esto está en el artículo 42 y dice, los moteles comprenden dos clases, motel y autohotel. Así que si usted ve un establecimiento con este grupo, según la ley y el reglamento, está bien enfocado. El problema es la cultura de nuestra sociedad y que han sido utilizados para otros fines, ¿verdad? Pero veamos el concepto y el significado de cada uno de ellos. Dice, las dos clases son motel y autohotel y se clasifican en categorías de 3, 2 y 1 estrella. El primero, motel, es aquel establecimiento ubicado preferentemente en las proximidades de las carreteras, cuya estructura física está formada por apartamentos o habitaciones, que contarán como mínimo con dormitorio y cuarto de baño privado. Cada unidad con estacionamiento para automóvil está destinado para personas que viajan por carretera. ¿Se da cuenta? Dice que debe estar en las proximidades de las carreteras, ¿sí? No dentro del casco urbano o directamente en las áreas, específicamente en áreas rurales donde haya cerca una escuela o hay un centro educativo o cuestiones así. La ley establece que deben estar en las proximidades de las carreteras. ¿Y por qué esto? Muchos conductores, y esto pasa mucho en países extranjeros donde los estados están a 3, 4 horas de camino, y muchas veces les toma la noche, les llega la noche y ellos aún siguen en carretera. Entonces, pues necesitan un lugar donde poder descansar, donde poder alojarse, y para ello pues hacen uso de los moteles. Ese es el buen concepto, ¿verdad? Pero como ya sabemos, no hay un buen concepto en nuestra cultura. Dice, los moteles dice que están destinados para personas que viajan por carretera, en vehículo, y en los mismos se encuentran alojamiento, alimentación, otros servicios conexos y deben contar con áreas comunes de recreo. Vea, deben contar con áreas comunes de recreo. Entonces, el segundo grupo, que es moteles, se clasifica en motel y autohotel. Ambos van a ofrecer hospedaje y alimentación. Tienen que tener áreas comunes de recreo y se clasifican en 3, 2 y 1 estrella. Ahora veamos qué es un autohotel. Es muy parecido, dice. Es el establecimiento ubicado preferentemente en las salidas del perímetro urbano, salidas del perímetro urbano, es decir, fuera de la ciudad, fuera del centro, que consta de habitaciones independientes compuestas de dormitorio con cuarto de baño privado, con acceso directo y que cuenta con estacionamiento contiguo a las habitaciones. Entonces, el autohotel, pues es un lugar en donde va a permitir que una persona, pues que viene de un trayecto lejano, pueda dejar su vehículo estacionado en un parqueo y posteriormente, pues hacer uso de las habitaciones. El enfoque de estos establecimientos, pues, es para aquellas personas, vuelvo y repito, que van de viaje y necesitan un lugar de descanso, no para los fines generales, ¿verdad? Porque hay otros fines que se utilizan y lamentablemente pues están cerca de escuelas, cerca de centros públicos, o sea, en áreas muy abiertas y realmente no es el enfoque de estos establecimientos, ¿verdad? Pero el mal enfoque y la educación que se tiene dentro de nuestra sociedad hace que se le dé una categorización un poco errónea. Entonces, habla del segundo grupo, que son grupo moteles y se clasifican hotel y autohotel. De igual manera, pues aquí están las características para un motel o autohotel de 3 estrellas, para un motel o autohotel de 2 estrellas y para uno de 1 estrella, con qué aspectos deben cumplir. El tercer grupo es el grupo de pensiones. Las pensiones dice que se clasifican en las categorías A, B y C. Y dice, pensión es aquel establecimiento que ofrece al público el servicio de alojamiento y alimentación.
Este último a elección del usuario y se clasifican en categorías A, B y C. Entonces, vean, hospedaje y alimentación. Pero nos dice claramente pues que la alimentación va a quedar a criterio de la persona que se hospede en una pensión. De igual manera, acá encontramos algunos parámetros para las pensiones categoría A, para las pensiones categoría B y para las pensiones categoría C. Y caemos al último punto que son los hospedajes. Y los hospedajes de igual manera se clasifican en categoría A, B y C y dice hospedaje. Son hospedajes aquellos establecimientos que solo ofrecen, ¿qué? Alojamiento, no tienen que vender alimentos, solo alojamiento, es decir, un lugar donde dormir, donde descansar, se dedican únicamente a la venta de habitaciones, dice a los huéspedes y se clasifican en categorías A, B y C. Y si usted lee, de igual manera, pues le va a hablar de algunos lineamientos respecto a los establecimientos. Lo que hoy nos tiene que quedar claro es que los establecimientos de hospedaje están clasificados en 4 grupos y 4 categorías, pero si surgiera otra clasificación, el INGUAT evaluará las condiciones en cuanto al mobiliario, la infraestructura, y entonces le dará la clasificación al establecimiento de hospedaje. Pero esto depende de los parámetros o los lineamientos que establezca el INGUAT, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta que al igual le compete la clasificación. Ahora regresemos a lo que dice la ley en el artículo siguiente. Muy bien, entonces en el artículo 3 nos habla del grupo hoteles, moteles, pensiones y hospedajes y ya fuimos viendo, la ley dice que acá, esto lo encontramos en el artículo 20 y dice que ofrecen alojamiento y alimentación. Los moteles ofrecen alojamiento y alimentación, las pensiones ofrecen alojamiento y alimentación y los hospedajes solo ofrecen alojamiento, según la ley. Ahora algunos puntos claves que debemos conocer respecto a los establecimientos de hospedaje. Artículo 4. Para la clasificación de los establecimientos de hospedaje no previstos en el artículo anterior, tales como casas de huéspedes, hosterías, aparta hoteles, bungalows, campos para remolques, albergues, colonias de vacaciones, vías turísticas y otros establecimientos semejantes, el INGUAT dictará las normas pertinentes tomando en cuenta la categoría y disposición contenidas en los capítulos 1 y 3 de este reglamento. Es decir, que si una persona le quiere dar otra clasificación y categoría que no sea hotel, motel, pensión u hospedaje, el INGUAT va a evaluar las condiciones, infraestructura, mobiliario, equipo y áreas, y entonces así el INGUAT velará y evaluará si se le da el título de aparta hotel, de bungalow, de campo de remolque, de albergue, de colonias de vacaciones, de vías turísticas o cualquier otra clasificación que surja, pero le compete a el INGUAT si da o no da la autorización. En el artículo 5 dice, todo establecimiento de hospedaje está obligado a indicar en el exterior de su local y el grupo y categoría que el INGUAT le asigne. Y en el lugar de registro de huésped debe exhibir la placa distintivo respectiva, es decir, que tiene que tener en un lugar visible el grupo y la categoría que el INGUAT le asignó. Por ejemplo, si el igual le dio el grupo hotel categoría 3 estrellas, pues entonces va a colocar en un lugar visible la placa en donde diga hotel 3 estrellas. Sí, a eso se refiere, ¿verdad? Que debe tener esa categorización. Además, vamos a ver que también el INGUAT establece las tarifas, es decir, el monto o el costo de hospedaje por noche según la habitación. Artículo 6. El INGUAT autoriza a costa del interesado la placa distintivo a que se refiere el artículo anterior, indicando el grupo y categoría que le corresponde y la inscripción aprobada por el Instituto Guatemalteco de Turismo. Mediante instructivo, el INGUAT normará, todo lo relativo
a la placa distintivo indicada. Entonces se dan cuenta, pues el INGUAT va a dar la autorización y verá que se tome en cuenta la placa que dio. Artículo 7. Ningún establecimiento de hospedaje puede utilizar denominación e indicativo distinto de los que le corresponde por su grupo y categoría. Es decir, si el INGUAT ya estableció que es grupo hotel 2 estrellas, pues se queda con esa categorización, porque es el INGUAT, tras una evaluación, quien dictará si es hotel, motel, pensión u hospedaje. En la publicidad, propaganda impresa, correspondencia, facturas y toda documentación de los establecimientos de hospedaje, se indicará el grupo y categoría en que estén clasificados. Es decir, para darse a conocer, tienen que dar al 100% la información que el INGUAT estableció respecto al grupo y la categoría. 8. Las denominaciones derivadas o compuestas de los términos hotel, pensión, hospedaje y otras que en el futuro se establezcan no podrán ser utilizadas más que por los establecimientos registrados, clasificados y autorizados como tales y por el Instituto Guatemalteco de Turismo, quien previamente a la clasificación pedirá la opinión técnica de la máxima agrupación hotelera del país dentro del plazo que el INGUAT fije. Es decir, que si el INGUAT ya estableció un grupo, una categoría, pero que si alguien quiere combinar el término de hotel, pensión u hospedaje, pues sí, el INGUAT lo va a autorizar una vez se haya hecho una evaluación. ¿Y con quién va a hacer la evaluación el INGUAT? En Guatemala hay cadenas hoteleras. Las cadenas hoteleras no son propias de Guatemala, es decir, vienen de otros países, países a nivel mundial, y van creando otras sucursales en distintos países. Por ejemplo, en Guatemala una de las cadenas hoteleras que se encuentra es la cadena de los Westin. Obviamente el término Westin, el nivel, el estatus, la categoría, los estándares son muy elevados. Esta cadena no nació en Guatemala, sino nace en otro país y viene a Guatemala, pero al momento de que se apertura un hotel en Guatemala con la cadena hotelera de los Westin, tenía o tiene que reunir los requisitos y cumplir con lo básico según su clasificación. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, los Westin, en Guatemala está el Westin Camino Real y este está ubicado en la ciudad capital, su categoría es 5 estrellas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el hotel, según la categoría que el igual le dé, debe acoplar sus instalaciones y los estándares de calidad si este es perteneciente a una cadena hotelera. Artículo número 9. Los establecimientos de hospedaje, al solicitar su registro y clasificación al INGUAT, deben hacerlo en el formulario que éste proporcione, el que tendrá como mínimo la información siguiente. Es decir, si quieren quieren crear un establecimiento de hospedaje y registrarlo, muy bien, el INGUAT les va a dar la clasificación, pero para ello deben llenar un formulario en el cual van a registrar los datos como nombre del establecimiento, dirección, lugar para recibir notificaciones y número de teléfono. Es decir, nombre del establecimiento, nombre de la empresa, la ubicación geográfica de la empresa, en donde se van a recibir notificaciones y el número de teléfono. Estos son datos sumamente importantes porque es la manera en que el INGUAT puede tener contacto con el establecimiento. 2, o inciso B, nombre del propietario o propietarios y sus datos de identificación, si son personas individuales o si se trata de personas jurídicas, los datos que la identifiquen en los registros respectivos. Es decir, si una persona es dueña de la empresa, solo una, pues va a adjuntar su documentación, pero si hubieran 3 inversionistas o socios, pues ambos o todos van a tener que entregar la documentación para que ésta sea evaluada a través del INGUAT. D. Nombre del gerente, administrador, representante legal o persona que actuará como gestor principal del establecimiento. Es decir, toda empresa tiene un director general o un gerente general. Entonces, eso es lo que está pidiendo, el nombre de la persona que ocupe este cargo o puesto, porque este será el representante legal en todos los ámbitos dentro de la estructura administrativa. D. Detalle de las habitaciones, mobiliario e instalaciones con que cuenta,
servicios que proporcione y cualquier otro dato que sirva para determinar su categoría. Es decir, el hotel, muchos hoteles están compuestos que por 30, 50, 100 habitaciones, entonces tienen que incluir la totalidad de habitaciones que tienen disponibles, el tipo de habitaciones que se están incorporando o que se van a vender. Dice, detalle de las habitaciones, el mobiliario, tipo de mobiliario, tipo de equipo, para que entonces así el INGUAT fije la categoría que le dará al establecimiento de hospedaje. Personal a emplear, qué tipo de trabajadores va a tener a su cargo, tarifas, grupo y categoría que pretende que se le asigne, es decir, le propone ante el INGUAT, bueno, yo quiero tener un hotel, las habitaciones van a ser tales, el costo, el monto por hospedaje es de tanto, y el INGUAT evaluará si es acorde a las necesidades o lo desaprueba y el hotel no podrá exceder a los límites que el INGUAT ha establecido. Dice F, tarifa, grupo y categoría que pretende que se le asigne. Ahí vemos otro punto, ¿verdad? O sea, el interesado en crear un establecimiento de hospedaje debe proponerle de igual manera al INGUAT el tipo de establecimiento que quiere crear, si es un hotel, si es un hotel, si es una pensión y si es un hospedaje. Y el INGUAT irá al área y evaluará las condiciones del establecimiento y pues verá si merece o no darle dicha categorización. Esto es respecto a los requisitos que se deben reunir para poder crear un establecimiento de hospedaje. Dice, con el formulario referido debe acompañar en lo precedente la siguiente documentación: constancia de registro de la propiedad, cédula de vecindad. En este caso ya no es cédula de vecindad, ¿verdad? Porque sabemos que ahora ya surgió el DPI, entonces sería DPI. Constancia de registro mercantil, patente de comercio, registro de la Dirección General de Rentas Internas y inscripción en la Dirección General de Servicios de Salud, es decir, que tiene que estar legalmente registrada como una empresa o entidad privada. Estos son trámites que se hacen ante la SAT para que quede el registro de la institución. Entonces, así será como el INGUAT hará conocer la documentación y los requisitos que se requieren, valga la redundancia, para poder solicitar la inscripción y la categorización para un establecimiento de hospedaje. En el artículo número 10 nos habla de lo siguiente. Para efectos de su registro y clasificación y sin perjuicio de la presentación de los documentos que se indican en el artículo anterior, para obtener la autorización de funcionamiento de un establecimiento, el interesado debe acompañar a su solicitud, además de la siguiente documentación, es decir, llena el formulario, llena la solicitud, pero también adjunta los siguientes documentos. Inciso A, dice plano de planta general e instalaciones, es decir, el plano de toda la empresa o la estructura que va a tener la empresa. O dice de las instalaciones a escala, no menor de, ahí hay una medida con indicación del destino y superficie de cada una de ellas. El siguiente punto, ubicación en región o centro de interés turístico, las condiciones socioeconómicas del lugar en que se encuentra el establecimiento y localidades urbanísticas de los núcleos circunvecinos. B, bueno, yo creo que aquí yo me salté al 10 rapidísimo. Voy a regresar a este artículo que es el artículo, vamos a ver, permítanme. Se me corrió la presentación, perdón ahí.
Ahí está. Dice nuevamente el punto A, ubicación en región o centro de interés urbanístico. B, la calidad y estado de la construcción, de su implementación y su aspecto funcional. C, la calidad de sus servicios esenciales y complementarios. D, la atención que se presente al huésped o usuario, que se preste, perdón. E, la amplitud, comodidad, dotación y servicios de las habitaciones. Y F, la idoneidad de la actividad hotelera, así como la integridad y la buena presentación del personal. Entonces, estos son algunos de los requisitos que se deben llenar y tomar en cuenta para poder aperturar un establecimiento de hospedaje. Entonces, el día de hoy hablamos que existe un grupo que son hoteles, moteles, pensiones y hospedajes y que tienen una categoría y algunos aspectos importantes respecto a la documentación que se debe llenar para poder hacer la solicitud y que se le dé la acreditación de establecimiento de hospedaje. Con esto nos quedamos el día de hoy. La próxima semana o en la siguiente clase estaremos hablando de algunos otros puntos y requisitos claves que se deben tomar en cuenta dentro de los establecimientos de hospedaje o la industria hotelera.